tardes a todos. Encantado de conocerlos, la mayoría de ustedes no los he visto por aquí nunca. Primero que nada agradecerle a Isidro Pérez Hidalgo por haberme permitido estar aquí y presentarles un trabajo que en general podemos decir que poco tiene que ver con las ponencias que se han dado aquí hasta ahora. Las ponencias que he estado escuchando esta mañana aquí están dadas desde una óptica de lo que yo llamaría una psicología positiva, desde el punto de vista de que, digamos, se ha hablado de programación neurolingüística, se ha hablado de cognitivismo, se ha hablado de hipnosis o hipnología, se habla de las neurociencias, etc., cómo estas operan. Para los que evidentemente no están demasiado del tanto al corriente de los avances del psicoanálisis en los últimos años, y que todavía tengan en sus cabezas las viejas imágenes de un Freud que descubre la teoría de los sueños, descubre el inconsciente, un inconsciente que con razón los cognitivistas dicen que no existe, porque el psicoanálisis, ya en el siglo XXI, ha descubierto que el inconsciente es algo que no es un receptorio, algo que se puede ubicar en una parte, en un lóbulo frontal o en la amígdala o en algún lugar específico, sino que es algo que se produce a medida que vamos hablando. O sea que los animales, por ejemplo, no tienen inconsciente, fundamentalmente funcionan con instintos. Los que tenemos inconsciente somos posibilidad. Tenemos la posibilidad de tener inconsciente somos los seres humanos. Y ese inconsciente se manifiesta fundamentalmente a través del deseo inconsciente. Posiblemente entonces les pido un poco de paciencia, en tanto y en cuanto el psicoanálisis, a pesar de tener sus orígenes antes de 1900, de la mano de Bergen, con Charcot y Freud a la cabeza, haciendo sus primeros pinitos en psicoanálisis, un pre-psicoanálisis, un pro-psicoanálisis, todavía no era el psicoanálisis, atendían a sus pacientes a través de la hipnosis. Luego descubrieron que la hipnosis que ellos practicaban tenía efectos relativamente poco duraderos, eran poco efectivos, eran efectivos con algunos casos, con otros no, y por consiguiente pues abandonaron la técnica para Freud centrarse fundamentalmente en el estudio de su propio análisis, de su autoanálisis, y con el estudio de su análisis y el análisis de sus pacientes fue llegando a arribar a la construcción de este edificio teórico que hoy es enorme, que es el psicoanálisis. Lo que le quería hablar fundamentalmente es de la regresión al pasado en hipnoanálisis. El hipnoanálisis se puso de moda en Europa, en el sur de Latinoamérica, sobre los años finales de los años 60, principios de los años 70, en donde se practicaba una mezcla de psicoanálisis en estado hipnótico. Y sobre eso es, digamos, sobre lo que quiero hablar, sobre todo el fenómeno esencial que se produce o que es necesario que se produzca para producir este hipnoanálisis, que es el fenómeno de la regresión. Dentro de un proceso psíquico que comporta una trayectoria o un desarrollo, nos dice Laplanche, se designa por regresión un retorno en sentido inverso, a partir de un punto ya alcanzado, hasta otro situado ulteriormente. Considerada en sentido tópico, la regresión se efectúa, según Freud, a lo largo de una sucesión de sistemas psíquicos que la excitación recorre normalmente según una dirección determinada, por un vector. En sentido cronológico, la regresión supone una sucesión genética y designa el retorno del sujeto a etapas superadas de su desarrollo. En sentido formal, la regresión designa el paso a modos de expresión y de comportamiento de un nivel inferior, desde el punto de vista de la complejidad, de la estructuración y de la diferenciación. Durante la regresión, que generalmente el estado hipnótico es una regresión hacia la adolescencia, hacia la infancia, la persona revive el pasado no como un recuerdo, sino como si estuviera volviendo a vivir una situación. Esto es lo que llamamos revivisción.
La técnica regresiva, mediante hipnosis, permite al paciente reevaluar las situaciones del pasado y obtener una perspectiva distinta de ellas. Puede paliar la reacción emocional a un acontecimiento traumático de la infancia cuyo significado, debido a su corta edad, no pudo comprender, ni asimilar, ni defenderse de la situación. Actualmente se hablan muchos libros, con mucha ligereza o irresponsabilidad, diría yo, del hecho de investigar sobre el pasado del uno. En el mundo de los psicoterapeutas, sabemos muy claramente que un peligro, o mejor aún un riesgo controlado, claro, si se tiene formación psicoanalítica, del que el psicoterapeuta debe ser consciente es que el examen de los orígenes de un problema puede traer nuevos problemas a la superficie, que también deberán ser tratados. Por tanto, se da por supuesto que el psicoterapeuta, que usa la técnica regresiva, conoce las dinámicas y las formaciones del inconsciente. Los psicoterapeutas utilizan la intuición clínica para decidir si es conveniente hacer uso de la regresión. Esta técnica consiste en retrotraer al paciente a su pasado diciéndole, por ejemplo, ahora vas a viajar al pasado, te vuelves más joven, eres más pequeño, etc. La regresión permite identificar el factor causante, por ejemplo, de una fobia. La mente del paciente viaja al pasado, a la edad en la que experimentó la fobia por vez primera. Una vez que se descubre lo que causó la fobia, el psicoterapeuta le invita a romper el lazo emocional que le ata a este recuerdo antiguo. Para ello, puede pedirle que imagine el incidente proyectado en una pantalla de cine y se visualice solucionándolo de manera efectiva, utilizando metáforas como cortar la cuerda para liberarse de la situación negativa y muchos otros recursos terapéuticos que conforman lo que llamamos el diseño de la terapia. Otro ejemplo sería que la regresión de edad puede ayudar en una terapia para la depresión a las personas deprimidas a recordar lo felices que se sentían años atrás y conducirles a recuperar esos sentimientos. En los casos de malos tratos en la infancia, la regresión puede resultar sumamente valiosa porque permite revivir los recuerdos y los traumas del pasado para poderlos tratar convenientemente. Al recordar las escenas y situaciones traumáticas, el paciente puede empezar a entenderlas y romper los vínculos emocionales que hasta ahora le ataban a esas emociones. Puede también, como un ejemplo más, en el estado disociado que nos permite la hipnosis, que su parte adulta actual, con toda la experiencia acumulada de la vida hasta ese momento, viaje al pasado a consolar y a explicar a su niño interior, lo que en aquellos momentos angustiantes, terribles para un niño, no pudo asimilar. No todo el mundo tiene la misma capacidad para recordar el pasado. Hoy en día existe un debate sobre el síndrome de los recuerdos falsos, en los que pueden implantarse ideas ficticias. Las personas imaginan eventos que juran que han ocurrido. Es importante que se le diga al paciente que los eventos que recuerda durante la hipnosis pueden no ser verdad, aunque esto no quiere decir que el psicoterapeuta puede trabajar en ellos, tomándolos como proyecciones, deseos, analogías y metáforas del inconsciente del paciente. En los años de la infancia, en los que después no conservamos en la memoria sino unos jirones incomprensibles, reaccionábamos con vivacidad frente a las impresiones y sabíamos expresar nuestros sentimientos de una manera humana, inclusive utilizando la violencia en ciertos casos. También hemos pronunciado frases que adultos han registrado como una incipiente capacidad de juicio. Por lo tanto, tenemos fundamento para creer que en ningún otro periodo de la vida la capacidad de reproducción y recepción es mayor que en los años de la infancia. A su vez, esas mismas impresiones que hemos olvidado dejaron, no obstante, las más profundas huellas en nuestra vida anímica y pasaron a ser determinantes para todo nuestro desarrollo posterior. Se trata entonces de una amnesia semejante a la que observamos en neuróticos respecto de vivencias posteriores cuya esencia consiste en un apartamiento de la conciencia producto de la regresión. Los recuerdos infantiles caen entonces bajo una determinada represión. De este modo, todo recuerdo infantil que tengamos es siempre un recuerdo encubridor. Muchas veces es formado a raíz de dichos que vienen de nuestros mayores, de alguna foto que vemos, o sea, recuerdos que se arman como un rompecabezas. Lo peculiar es que nos parecen certeros, bien armados, y uno insiste en decir que eso ocurrió. Vamos a entrar en el discurso del psicoanálisis.
Hoy quiero trabajar siguiendo con la línea planteada respecto de las cuestiones que hacen a la continuidad y discontinuidad entre la transmisión de Freud y la enseñanza de Lacan. Esa común medida que tratamos de encontrar en el discurso de análisis con respecto a qué decimos cuando hablamos del análisis. Y eso que ocurre sucede en el momento de decir. Hoy voy a trabajar un texto que en términos de los modernos se podría considerar una antigüedad. Texto que Freud se plantea para interrogarse sobre algunas cosas que le ocurren en los análisis. El texto es Recuerdos encubridores, junto con otro texto que Freud escribe 2 años después, que es Recuerdos infantiles y Recuerdos encubridores, en el que prácticamente insiste con algunas cuestiones del primer artículo. También tomaré, si me da el tiempo, el texto vamos muy atrasado, el texto Recuerdo, repetición y elaboración. Una idea que se me ocurrió es que cada uno de los textos, de acuerdo a las referencias que cada uno de nosotros vaya tomando, se podría comparar con una partitura resonando en distintas claves. Las claves que tomé hoy para trabajar el texto Recuerdos encubridores se las voy a decir para que ustedes puedan reconstruir el texto. El interés de tomar este texto es porque Freud aquí se interroga sobre algunas de las cuestiones que suceden en los tratamientos analíticos. Estas cuestiones tienen que ver con lo fragmentario del recuerdo y la importancia patógena que tiene esta fragmentariedad. Freud todavía aquí no cuenta con los desarrollos respecto del complejo de Edipo. Es un texto del año 1899, un año anterior a la interpretación de los sueños. Es el tiempo de la experiencia germinal del psicoanálisis, del nacimiento del psicoanálisis. En realidad, el problema para Freud es ¿qué pasa con la conciencia que no coincide con la percepción? ¿Qué pasa con eso que no se puede recordar y sin embargo está ahí a la mano? Freud dice que hay momentos en que las histéricas no saben las causas de lo que les pasa y sin embargo a poco de andar comienzan a incluir recuerdos que estaban ahí próximos, cercanos. La diferencia que va a encontrar Freud, y por eso empieza preguntándose con la memoria en la infancia, es que entre la claridad con la que recuerdan los niños y esa amnesia que se produce en histeria, hay un indicio que le permitiría relacionar la vida infantil con la neurosis. Es interesante el trabajo que podemos encontrar en Freud en este momento respecto de lo que es el encuentro con el lenguaje, porque Freud no cuenta con la teoría del significante. El algoritmo saussuriano, que significa entrar al campo de la lingüística con el estatuto científico, surge 50 años después del fallecimiento de él. Es decir, los procesos de los cuales Freud está dando aquí cuenta respecto del encuentro con el lenguaje, de cómo este encuentro con el lenguaje va determinando el estado de memoria, lo que se conserva, lo que se fija, lo que se puede decir de aquello que ocurrió, que aconteció, es precisamente lo que con la lingüística y con el algoritmo saussuriano podemos decir 50 años después y que Lacan podemos leer como la operación del significante. Nos importa subrayar esta correlación, ya que entendemos que la enseñanza del psicoanálisis no se puede desentender del hecho de que el inconsciente es un saber hablado, se pone en juego cuando hablamos. Ahora bien, eso que ocurre entre la percepción y la conciencia es el proceso por el cual hay una selección, cuando hablamos, por la cual no se omite algún suceso, es producto de una transacción, de una composición de fuerzas. En estos recuerdos que vamos a desarrollar, que Freud va a llamar recuerdos encubridores, que hoy podríamos decir también con Freud que son recuerdos descubridores, va a ocurrir algo particular con el suceso, la importancia del suceso, aquello que se omite y la imagen que queda sustituida por continuidad por un elemento asociativo, como lo llama Freud en ese momento. Entonces, la imagen del suceso de la infancia es sustituida por un elemento desplazado, cercano, vecino a ese suceso, y va a aparecer en el recuerdo con una característica acentuada, con una especie de hiperclaridad. Podemos decir hoy con Freud que está hablando allí de la entrada a la dimensión de lo simbólico. La relación que se va a establecer entre esta imagen omitida y sustituida por otra contigua, cercana, vecina, es una simbolización. Para dar cuenta de esa operación de simbolización, que es lo que me interesa destacar. Ahora bien, si bien estamos hablando de la entrada del significante en lo real, y estamos hablando de la composición del símbolo,
Esto no es una intervención de lo imaginario y de lo real. Esto lo podemos decir hoy a partir de la cama, pero lo podemos encontrar en Freud en el análisis, en esta distinción respecto a este pequeño fenómeno que intenta describir acá Freud, que es el de los recuerdos encubiertos. La imagen que desaparece del campo perceptivo es sustituido por algo nimio, algo de poca monta, de poca importancia, algo indiferente. Y sin embargo, en el trabajo que hacemos a partir del recuerdo encubridor, y esto ocurre en los análisis, sabemos que esa imagen, que eso hiperclaro que aparece en el recuerdo encubridor, alude, es vecino o es cercano, se ha fijado en un momento particular respecto de la importancia del acontecimiento reprimido. Entonces, estamos hablando de la lectura del significante en lo real, de la constitución del símbolo, y estamos refiriéndolo a la operación de represión. Pero especificamos la operación de represión que sabemos que funda el aparato, esa operación que separa la representación por un lado y el afecto, y que por eso permite que algo se fije, porque está desligado de aquel afecto que le compromete. Esa representación que por la represión es omitida y sustituida, y ese afecto que es suprimido, tienen como condición que algo desaparezca del campo perceptivo, que la percepción se vea despojada de esa imagen. Es un fenómeno de privación. Es porque alguien puede ser privado que puede acceder al símbolo, y es porque opera la privación, en el cual sabemos que se desencadena la alucinación, el objeto no está en el campo perceptivo, y por eso, porque alguien me ha privado de la percepción de ese objeto, y que puedo considerar que ese objeto entra en el campo de la demanda y en sostén del deseo. Con respecto a lo que ocurre en los recuerdos encubridores, es el mismo proceso. Freud va a encontrar un mecanismo común entre lo que es la composición de ese recuerdo encubridor sustitutivo y los síntomas neuróticos. Es decir, que hay una equivalencia, una homología respecto del valor de verdad que el síntoma conceba respecto de aquel suceso importante reprimido. Con el recuerdo encubridor ocurre exactamente el mismo proceso. Eso que sustituye, eso que aparece con hiperclaridad, le podemos dar el mismo valor que al síntoma. Entonces, decimos que la entrada a la dimensión de lo simbólico, la posibilidad de acceso al símbolo, es que el recuerdo se ve privado de la imagen. Considerar, a partir de Freud, las cosas de esta manera hace una gran diferencia con lo que podría ser el desarrollo de Hume, incluso de Descartes, respecto de aquello que, porque es percibido, impresiona y es registrado, es aprendido y es conocido. Con la operación de privación, con esta indicación de que es necesario que algo sea despojado de la imagen, sea desaparecido de la percepción, estamos indicando absolutamente lo contrario. Esta operación de la sustitución sobre la cual insisto, y esta necesidad de que algo desaparezca del campo de la percepción para acceder al símbolo, introduce como dimensión la distancia y el tiempo. Una distancia y un tiempo con aquello que, como diría Freud, le es penoso, con lo que afecta. Entonces, las imágenes, los recuerdos, lo que conservamos y fijamos en la memoria, no van a surgir de la impresión y de la experiencia con la percepción, sino justamente con lo que falta en el orden de la percepción. Es la privación de esa impresión lo que permite que ocurra un tiempo y un espacio, con lo cual se constituye el símbolo. Cuando estamos diciendo que el significante entra en lo real, que habida cuenta de la represión el sujeto se ve despojado del objeto en el campo de la percepción, estamos articulando, estamos poniendo en conexión, estamos haciendo depender esa constitución del símbolo de la operación de significante. Pero además, justamente por la operación de significante, de la operación de privación respecto de la imagen. Es aquí donde ubicamos esta articulación simbólica imaginaria que ocurre con efectividad. En el análisis esto opera, y por eso nos interesa cuando hay una omisión, una discordancia, una vacilación. Por ejemplo, entre la primera y la segunda versión del relato de un sueño, ese detalle mínimo, esa glosa del sueño que aparece como sin importancia, esa discordancia temporal entre no sé si ocurrió antes o después, no sé si fue ayer o la semana pasada, no sé si lo que recuerdo que está en conexión con este sueño ocurrió el día anterior o posterior. En esa discordancia, en eso que aparece claramente como una duda, es en este punto que encontramos esa sustitución.
ocurre entre percepción y conciencia. Este despojamiento que hace entrar al orden de lo inconsciente. Es en este despojamiento que el objeto que viene a sustituir esa imagen desaparecida del campo de la percepción adquiere un valor simbólico y un valor de don. Es la imagen que fija el don de amor. Es lo que anota que el objeto buscado será el que hay que reencontrar, el objeto perdido. Para ubicar todas estas cuestiones, Freud hace en este texto un trayecto, da un ejemplo. Pero voy a tratar de ahorrarles el ejemplo para poder seguir avanzando un poco más con respecto a esto. El ejemplo de Freud es un ejemplo fundamentalmente que atiende al punto de la privación. En este caso, Freud ahí va estableciendo en estas representaciones que aparecen con hiperclaridad el enlace simbólico que estas mismas representaciones tienen con las fantasías reprimidas, con aquello de los cuales el sujeto se vio privado, con esa pérdida respecto de la cual estas fantasías permanecieron, pero solo a condición de ser recordadas en este recuerdo encubierto, que les mencionaba brevemente. Freud lo que dice entonces es que estas palabras puentes, las llama palabras puentes, operan como sustitutos que velan, que ocultan, que son cercanos, que son próximos, que revelan y ocultan a la vez estas fantasías. Freud va a decir que estas dos fantasías son proyectadas sobre esa imagen. Ahora voy a volver al desarrollo que hacía al principio, porque es justamente algo que parece ahora en el campo escópico y remite, simboliza aquello que ha sido perdido, aquello de los cuales el sujeto se ha visto privado en el campo de la percepción. Sustituye simbólicamente porque está interesado, pulsionario, tendenciado, y por eso se regresivo. Entonces, el tiempo respecto de lo regresivo de aquella de la cual la escena recordada va a encontrar su materia es un tiempo anterior, pero un tiempo anterior resignificado por aquello que implica la experiencia corporal que la excitación de los años le permite construir a este sujeto respecto de la incidencia de lo sexual en lo simbólico. Simboliza porque está afectado por una experiencia corporal. Del mismo modo que podemos decir que en el caso Juanito de Freud, un chico de una fobia de 5 años, le teme al caballo porque hay erección, es decir, es la experiencia corporal lo que enlaza el significante reprimido y encuentra un sustituto, un símbolo, un ídolo velado que se puede suponer a través de una cortina. Lacan hace referencia a estas palabras puentes, a estos ídolos velados en varios de sus seminarios. En uno de ellos, en una referencia del seminario 4, que es donde precisamente va a desarrollar la función del velo y va a hacer una relación entre esta entrada del símbolo a partir de la relación de privación, la constitución de lo que nosotros denominamos fetiche, y también lo hace equivaler con el recuerdo encubierto. Lacan hace ahí una precisión que me parece importante porque justamente nos lleva a ubicar qué de la derivación simbólica está en juego, qué de la dimensión imaginaria y qué de lo real. Ustedes saben con Lacan que Lacan añade al texto, al edificio freudiano, una concepción de los tiempos lógicos, en 3 formas distintas que aparecen: en lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo simbólico ligado fundamentalmente al orden del lenguaje, lo imaginario sería lo que nosotros queremos o hablamos como realidad cotidiana, y lo real es fundamentalmente lo que proviene del cuerpo como síntoma, como algo que está surgiendo, que produce o puede producir una enfermedad. Hace una distinción Lacan ahí de la articulación que está en juego de la privación como operación, que implica la sustitución, pero esta sustitución requiere de una imagen. Lo simbólico no es lo abstracto, lo simbólico opera porque es fijación en una imagen, y es esta imagen hiperclara, que veíamos que hiperclaro sustituía al recuerdo encubridor, que va a aparecer en el recuerdo encubridor para simbolizar, señalizar el punto de represión. Hay una diferencia entre lo que es la relación al objeto de amor, que es lo que permite la simbolización por la privación. Es lo que constituye que ese objeto simbolizado sea un don de amor.
La hipnosis, desde hace bastante tiempo, está trabajando en el terreno psicoterapéutico ligado a psicólogos que han sido formados desde una perspectiva fundamentalmente cognitivista, y ello deriva en una cura entendida de otra manera muy distinta a como la entiende un psicoanalista. La cura entendida como una adaptación a los parámetros que configuran la salud mental según nos los hacen ver los difusores de las teorías defensoras del DSM-4, 5 y el CIE-10, comunidades de estructuración entre los trastornos mentales y de una patología ligada a los intereses de los nuevos reactores que sirven a los intereses de los defensores del sistema en que vivimos, industrias farmacéuticas incluidas. El precio a pagar, la no existencia del inconsciente. El partir de una concepción de sujeto que asume la enajenación propia del sistema como la supuesta normalidad. Desde aquí, ya termino, producirse una reflexión profunda en el campo de la hipnosis como campo científico y terapéutico. Debe incluso regresar a sus orígenes, ligados desde hace más de 100 años al descubrimiento del valor del inconsciente como determinante absoluto no solo de las enfermedades mentales, sino también al malestar que sufre el sujeto en la época en que vivimos. Me voy a detener aquí para tener la oportunidad de debatir y reflexionemos sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias.